Buen día con todos. Mi nombre es Constante Posligua Christopher Arturo y en compañía de mi compañero Matamoros Plugas Lumar, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Hoy vamos a presentar un proyecto de inteligencia de negocios, el cual vamos a tratar el tema del ciclo de vida de una solución analítica profesional, desde la recolección de datos, la formulación de preguntas de negocio, la manipulación de datos y finalmente la presentación en un dashboard final. Para ello, hemos recolectado información de un tema, lo que viene siendo el análisis económico global. Hemos obtenido datos mediante un dataset público del Banco Mundial, en el cual se tratan columnas y fórmulas interesantes, que viene siendo el desempleo, el Producto Interno Bruto y la inflación. Para ello, vamos a utilizar herramientas tales como SQL Server, Visual Studio y Power BI. Una vez dicho esto, hay que tener en cuenta que no solo basta con tener un conjunto de datos acumulados y ya, sino que también hay que tener en mente un objetivo claro y metas las cuales queremos cumplir. Para ello, hemos seleccionado aquí 4 preguntas de negocio, las cuales se responderán al final mediante una visualización en un dashboard. Entre las preguntas tenemos aquí la número 1, que dice, ¿qué 5 países lideraron la recuperación económica post pandemia? Es decir, ¿qué países fueron los que se recuperaron más rápido después de la pandemia? En la pregunta 2 está, ¿qué regiones mantuvieron el desempleo bajo control durante la crisis del 2020? La pregunta 3, ¿qué países con superávit fiscal crecen más que los deficitarios? Y por último, ¿qué porcentaje de países cerró en estado crítico de inflación y a quién golpeó más? Una vez dicho eso, vamos a lo que es la creación de las dimensiones y el Data Warehouse. Para ello vamos al SQL Server. Aquí ya tenemos creado nuestros bases de datos. Tenemos el Banco Mundial OLTP y tenemos el Data Warehouse. Una vez dicho eso, tenemos aquí el script para crear las dimensiones de cada una de las columnas. Primero vamos a importar lo que viene siendo el dataset. Para ello vamos aquí a nuestro OLTP y vamos a importar el dataset. Vamos aquí a tareas, importar datos. Le damos al siguiente y aquí en esta barra le vamos a seleccionar Flat File Source. Una vez hecho esto, se nos abre esta ventana, le damos aquí en examinar, donde vamos a buscar nuestro dataset. Ya lo tenemos aquí. Una vez seleccionado, hay que llenar unos campos. Por ejemplo, en este calificador de texto, vamos a poner 2 comillas y lo demás lo vamos a dejar tal cual. En columna aquí podemos verificar todo lo que contiene el dataset y una vista previa. Una vez hecho, vamos al siguiente. Aquí en esta barra desplegable vamos a seleccionar el Microsoft OLBB Provider para SQL Server. Esto lo dejamos tal cual y vamos a poner autenticación de SQL Server. Ponemos el nombre de usuario y la contraseña que tengamos seleccionado en nuestro gestor de base de datos. Y aquí es importante recalcar que hay que seleccionar el OLTP. Una vez hecho eso, lo más siguiente, siguiente y finalizar. Aquí se puede ver que se realizó correctamente la importación y cerramos. Una vez hecho eso, vamos a crear las dimensiones. Por ejemplo, tenemos aquí la dimensión de tiempo con cada uno de sus atributos, en la cual está el tiempo, año, década, periodo de crisis, trimestre, el nombre de trimestre, el mes y el día de semana. Tenemos la dimensión geografía, para la cual vamos a tener los campos el ID del país, el nombre del país, la región y el continente. Tenemos la clasificación económica, la clasificación, tipo de balanza fiscal y nivel de presión fiscal. Tenemos la dimensión perfil de desarrollo con el rango de PIB por cápita y categoría de desarrollo. Y por último tenemos la tabla de hechos, que se va a llamar macroeconomía. Tenemos aquí donde están todas las llaves subrogadas, foráneas y sus demás campos. Una vez hecho eso, vamos a ejecutar. Podemos ver aquí en el Data Warehouse que ya están creadas las tablas. Después de eso, vamos a poblar la dimensión de tiempo. Aquí es importante ya que esto nos va a ayudar a determinar y a responder las preguntas que hemos formulado al inicio. Primeramente declaramos las variables, por ejemplo, año de inicio va a ser el 2010, año de fin va a ser el 2025 y el año actual. Vamos a tener una década y un periodo de crisis. Y aquí iniciamos un bucle en el cual determinamos que si por década es el de 2010 y el año 2020. También vamos a clasificar para lo que viene siendo determinar las preguntas en las que se basa el periodo de crisis, que es la pandemia. Tenemos aquí que si el año está entre 2010 y 2020, se va a llamar prepandemia. Entre 2020 y 2022 va a ser la crisis en pandemia COVID-19 y
Por último, después del 2022, es decir, 2023 para adelante, se va a llamar pospandemia o recuperación. Tenemos aquí la inserción de los datos, o sea, de los atributos, perdón, y incrementar el contador para pasar al siguiente año. Esto también vamos a ejecutar y podemos ver aquí todos los datos. Una vez hecho eso, vamos a crear un diagrama de base de datos. Para aquellos, nos vamos aquí en Data Warehouse y en diagrama de base de datos, le damos clic derecho y damos en nuevo diagrama de base de datos. Le damos en sí y seleccionamos todas las tablas que están en nuestro Data Warehouse. Le damos a agregar y cerramos. Y vemos cómo se ha creado nuestro diagrama de base de datos con su tabla. Comenzando con el capítulo 4 en la construcción del ETL. Primero vamos a normalizar los datos de la tabla del OLTP. Al importar los datos nos dimos cuenta de que las primeras filas estaban vacías. Y eso hizo que SQL Server interpretara esos datos vacíos como strings o cadenas de texto vacías. Lo primero que hicimos fue convertir esas cadenas en nulos. Y luego esos nulos los especificamos como float. ¿Por qué especificamos como nulos y no ponemos un cero o un texto? Porque si ponemos cero dañamos los promedios que vamos a sacar más adelante. Y, por ejemplo, un país que no tiene datos de inflación no significa que tenga cero de inflación. Y por eso es mejor no contarlos directamente. Bien, vamos a verificar que las tablas del Data Warehouse no tengan datos. Como ven, no hay ningún dato. Dentro de la consulta de la dimensión de geografía sacamos todos los países que son únicos. Esos países los derivamos a una columna nueva llamada country y de limpio. Luego, en búsqueda, como la tabla original no tenía las columnas de región y continente, aquí es donde hacemos la consulta para agregar esas dos columnas nuevas. Lo corremos. Vemos que ha salido correcto y nos dio 217 filas nuevas. La consulta de la dimensión de clasificación económica lo que hace es traer solo tres columnas: lo que el gobierno ingresa, lo que gasta y lo que cobra en impuestos. Y con una columna derivada decidimos si el país tiene superávit o déficit y qué tan alta es la presión fiscal. Ordenamos esos datos y lo mandamos al Data Warehouse. Y vemos que se ha generado correctamente las 10 filas esperadas. La consulta de la dimensión de perfil desarrollo. Esta consulta solamente trae una columna, el PIB por persona, que es lo que usamos para saber si un país es de ingreso alto, medio o bajo. Dentro de la columna derivada, agrupamos por los países en rangos. Menos de $4.000 por persona es ingreso bajo. Hasta 12.000 es medio y más de eso es alto. Si no hay datos se queda sin registro o no clasificado. Luego con la herramienta de ordenar quitamos los repetidos y mandamos al Data Warehouse. Una vez corrido vemos que se han generado 4 filas, que es justamente lo esperado. Finalmente, dentro de la tabla principal de la dimensión de macroeconomía, traemos todos los datos que hemos consultado hasta ahora hacia esta tabla. Luego cada una de esas filas pasa por su respectiva dimensión. Y finalmente, y finalmente se destinan al Data Warehouse. Después de correrlo, como vemos, se han generado las 3038 filas, que son las que estábamos esperando. Confirmamos que los datos se hayan generado correctamente. Capítulo 5, el cubo de datos. Como vemos, aquí ya tenemos todas nuestras tablas importadas. Primero vamos a ver lo que es el diagrama. El cubo junta las 4 dimensiones con la tabla principal, en forma de estrella. Cada fila es un país en un año. Ese es el nivel de detalle. Para este cubo hemos creado 5 medidas: el promedio del crecimiento, el promedio del desempleo, la inflación promedio, la cantidad de países y el porcentaje de países en inflación. En la parte de arriba podremos visualizar las consultas que hemos hecho para sacar cada una de estas medidas. Para estas medidas hemos creado 3 KPIs, empezando con el de inflación promedio. El objetivo de esta es que esté menos del 8%. Mayor a 8% se considera en rojo, menos de eso, entre 5 y 8 se considera amarillo y menos de 5 se considera que tiene poca inflación. Para el KPI de desempleo es algo similar. Se considera que mayor a 9% de desempleo en un país es grave.
Entre 9 y 6 se considera promedio y de 6 para abajo, 6% para abajo se considera bueno. En el KPI de crecimiento, este se pone en rojo cuando hay recesión y la meta es el 3%. Aquí consultamos nuestro cubo de datos ya armado. Como vemos, tenemos los 217 países, las medidas de inflación y crecimiento, y el porcentaje rojo es la base de nuestra cuarta pregunta, que en el tablero de Power BI vamos a filtrar por año. Capítulo 6, el dashboard en Power BI. Eh, bueno, aquí tenemos armado ya nuestro dashboard conectado en vivo con el cubo de datos. Arriba tenemos nuestros tres KPIs con su semáforo de inflación, crecimiento, PIB promedio y desempleo promedio. Estos se basan en los sliders que tenemos aquí del rango de años y el país en específico. Por ejemplo, en Afganistán, de un rango de 2012 a 2023, tenemos que ha tenido una inflación baja, con el objetivo es que sea menos del 8%. En el crecimiento vemos que se ha mantenido en la media y en desempleo vemos que tiene una alta tasa de desempleo. Luego, para la primera pregunta, tenemos que en la lista en el top 5 de países por crecimiento post pandemia, tenemos que la Guaina lidera la tabla. Luego le sigue Macao, Maldivas, Mónaco y Aruba. Fíjense que la tabla va de rojo a verde según el crecimiento. Luego pasamos a mi compañero para que las demás preguntas. Siguiendo con las preguntas de negocio establecidas anteriormente, tenemos la pregunta número 2, que respondía a qué países se mantuvieron con una estabilidad laboral, o sea, con una baja tasa de desempleo durante la crisis de la pandemia en el año 2020. Aquí para esta pregunta mantuvimos un estándar de 6%, o sea, que los que están por debajo de ese porcentaje quiere decir que tienen una buena estabilidad laboral. En el gráfico de Donut de anillo tenemos que la que se mantuvo en mayor estabilidad fue la Europa Occidental y mayor parte de lo que viene siendo Asia Oriental. También tenemos lo que es África Occidental y la Melanesia. De ahí, pasando al gráfico número 3, tenemos que si los países con las cuentas ordenadas crecen más que los que la tienen desordenada, y aquí comparamos un superávit contra déficit fiscal, con dos medidas. En la de promedio tenemos que los de superávit crecieron un 4,13% en promedio, contra el 2,34% de los deficitarios. Y con la medida de desempleo tenemos que un 7,20% contra un 8,28%. Eso quiere decir que la disciplina fiscal se asocia a un mejor desempeño en sus finanzas. Y por último tenemos la última pregunta trata de qué porcentaje de países cerró el año 2023 con una inflación crítica, por encima del 8%. Tenemos al lado una tarjeta que indica que a nivel global se mantuvo un porcentaje de 31,6%. Pero lo importante es cómo se reparte, ya que el ingreso bajo llega al 48,2%, casi el doble que es el ingreso alto o medio. Eso quiere decir que la inflación golpeó mucho más fuerte a la economía más pobres. En conclusión, nuestros datos respondieron en nuestras cuatro preguntas. La primera, los países que se recuperaron más rápido de la pandemia entre 2021 y 2023 fueron Guayana, Macao, Maldivas, Mónaco y Aruba. Guayana muy arriba, por su reciente boom del petróleo. 2. En la crisis de 2020, las regiones que mantuvieron el desempleo bajo del 6% fueron sobre todo asiáticas. Aguantaron mejor que en Occidente. 3. Comprobamos que los países con las cuentas ordenadas, que tienen más ingresos que gastos, crecieron más y tuvieron menos desempleo, del 4,1 contra el 2,3% de crecimiento. Cuarto, al cerrar 2023, casi un tercio de los países tenía la inflación disparada y no golpeó parejo. Casi la mitad de los países pobres estaban en rojo y contra solo un cuarto de los ricos. La inflación pegó al doble a los más pobres. ¿Qué fue lo que nos limitó durante este recorrido? Pues fue más que nada que en el archivo le faltaban los datos del 2024-2025, que venían casi vacíos. Así que tuvimos que cerrar todo el recuento de datos hasta el 2023. Queremos dar unos créditos y agradecimientos especiales a lo que viene siendo nuestra universidad, la Laica del Foro Manaví, la Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnologías,
al docente que nos imparte esta materia de inteligencia de negocios, el ingeniero Anthony Legarda, y a mi compañero con el cual hemos realizado esta interesante actividad. Como detalle adicional, quiero indicar que estos datos se recopiló de un dataset público que se puede encontrar en Kibble, se llama el Banco Mundial, es público, lo pueden descargar para realizar diferentes prácticas. Eso es todo por este video, espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias.